Voy a saltar hasta Israel, lo adelantaba en realidad Ariel hace un ratito, pero es otro de los grandes focos de tensión geopolítica y lo es más en este inicio de año. Por la parte económica, ya hemos sabido que las navieras le van a sacar una pasta a lo de no ir por el Mar Rojo. Esto es así. No van por el Mar Rojo, pero en vez de caer en bolsa suben un 15%. Y ya que cada uno saque las conclusiones de lo que piensa el accionista de la naviera, ¿no? No está pensando pierde en cargas, sino está pensando menudo sobrecoste. Eso es lo que está pensando. Voy a meterle un palo a esto que lo van a llamar ustedes hiperinflación cuando llegue. En fin, hasta un 173% de sobrecoste hay ya, ¿eh? Ahora, no quiero yo pensar si aquello de verdad acaba siendo un polvorín, porque de momento solo se está atacando a ciertos cargueros, esa es la realidad. Entonces, como de verdad pase a ser un problema, el coste va a ser espectacular. Pero más allá de esto, la guerra allí ha tomado otro cariz. Os quiero preguntar varias cosas, pero por empezar centrándome en una, ha tomado un cariz que pasa por operaciones especiales pequeñas. ¿Qué se busca cuando se hace un ataque concreto en Damasco, cuando se planea una operación especial en Beirut contra los 5 militantes de Hamas, entre ellos ese segundo al mando, que fallecieron por el ataque del dron de Israel? ¿Qué se busca cuando Estados Unidos, en la tarde de ayer, en Bagdad, también mata a uno de los líderes de las milicias iraquíes, que son proiraníes esas milicias, que no son de la parte del gobierno iraquí? Con todo esto sobre la mesa, 4 operaciones distintas, la sensación de que va a pasar a más, e Irán diciendo: cuidado porque esto empieza a ser peligroso. ¿Qué está buscando Israel y Estados Unidos con este tipo de cuestiones que no van solo contra Hamas? Pues muy sencillo. Está buscando la escalada. La escalada. Incendiar todo el Oriente Medio. Vamos a ver. Verás, a ver si lo logramos hacer muy breve y que se pueda entender. La situación en el frente no va bien para Israel. Esta es la realidad. Según la prensa israelí, de distintas fuentes, hay de 2.000 a 5.000 bajas en el ejército israelí. No han logrado liberar a los rehenes, lo cual hace que la tensión interna dentro del propio Israel sea muy grande. Y la economía está rota. La economía está rota pues porque ha habido que movilizar a 350.000 reservistas, porque han salido de Israel 450.000 personas, porque ha habido que evacuar las zonas norte y sur de Israel, es decir, las que dan con la frontera del Líbano y con la frontera de Gaza, ha habido que evacuar aproximadamente a 650.000 israelíes. Esto significa 1,5 millones de personas fuera de la producción y del consumo en la economía israelí, teniendo en cuenta que Israel tiene 9,3 millones de habitantes, de los cuales más de 2 millones son árabes. Es decir, la situación es muy delicada. Entonces, cuanto más... bueno, esto, además, 900 millones de dólares al día el coste de la guerra. Además de la caída del PIB, el coste de la guerra. Y encima el coste que viene provocado por la no llegada de productos, de mercaderías, o porque tardan más, porque tienen que dar la vuelta por Cabo Esperanza, o la no llegada por el Mar Rojo, por el tema del bloqueo de Yemen, ¿no? Entonces, todo esto hace que cada día que esto dure es mucho peor para Israel. De tal manera que, ¿qué es lo que han pensado? Bueno, nos hemos dado cuenta de una cosa: no había plan B para después del ataque de Gaza. Es decir, no sabían qué hacer. Se han inventado lo del Congo y mañana, pues yo que sé, igual quieren mandarlos con naves espaciales a la Luna, es decir, a los palestinos. Pero lo que sí queda claro es que ahora os pregunto por eso del Congo, ¿no os adelantéis? La cuestión es que entonces Israel, ¿qué ve? Que la única salida de verdad que tiene es escalar el conflicto. ¿Y Estados Unidos? Meter a Estados Unidos en un follón gigantesco en todo el Oriente Medio, para que se ataque a Israel, a Siria, a Irak, a Líbano, etcétera, etcétera, y cambiar completamente la configuración geopolítica de la zona, lo cual es muy difícil y que pone a Estados Unidos en una situación muy mala. Si a eso le sumamos la caída de la imagen mundial, tanto de Estados Unidos como de Israel, pues claro, es decir, uno empieza a ver la lógica, entre comillas, la lógica de atacar acciones de terrorismo de Estado en el Líbano, acciones de terrorismo de Estado en Irak, porque claro, en Irak y en Siria hay bases, zonas ocupadas por tropas norteamericanas de forma ilegal, hay que recordarlo, que están allí de forma ilegal. Es decir, ataques, el famoso atentado en Irán, que ha indicado ahora después.
el ISIS y no solo Eso le iba a decir, ese se lo ha atribuido el Daesh. Nada, no, es decir, olvidémonos, o sea, es decir, el Daesh en estos momentos, con la que hay en Palestina, no tiene otra cosa mejor que hacer que atacar O sea, a Irán. ¿usted Y cree que nunca es atacó a una... Israel. Entonces, que es una especie de falsa autoría? A ver, no es que falta autoría. Es decir, de siempre ha habido una oposición iraní, fundamentalmente en la cual hay un grupo terrorista, que es el MEK, financiado desde Occidente, que ha podido ser utilizado como instrumento proxy para que de los servicios secretos estadounidenses e israelíes hayan hecho una operación de este tipo. Solo hay una intención, provocar una reacción de Irak o de Irán o de Siria o de Líbano para escalar el conflicto. Porque es que ahora mismo las cosas no van bien. Miremos simplemente la operación de la famosa flota en el Mar Rojo, ¿no? Es decir, ahí se han juntado los 5 potencias anglosajonas, ya sabemos, más el eje Roma-Berlín-Tokio, para ir contra la pobre Yemen. Pero vamos a ver, ¿de verdad necesitan todo eso para intentar combatir a unos combatientes que no estamos hablando de una potencia, que es un país de los más pobres del mundo? Es decir, y son incapaces. Han tenido que retirar los barcos de la flota porque están al alcance de los misiles yemeníes. Bueno, pues esto nos está indicando otra cosa. No tienen el dominio del mar en estos momentos, sobre todo los pasos, los estrechos y las rutas estratégicas. Esto nos debería hacer pensar a todo, porque hoy es Al-Mandeb, mañana puede ser el Canal de Suez, o el Bósforo, o el Estrecho de Hormuz, o el de Malaca, o el Estrecho de Gibraltar. O todo junto. O todo junto. Ariel, Es decir, no, le voy a trasladar la pregunta a Ariel con una reflexión que estaba haciendo Juan Antonio, que es la imagen internacional, ¿no?, de Estados Unidos e Israel. Hay una sensación, comentaba alguien ayer, pues no sé si era Pitarch, no sé quién era, que decía, cuidado porque lo que está haciendo en realidad Irán es evaluar. Está viendo hasta qué punto se puede estirar el ejército de Irán y hasta qué punto en realidad es capaz de meterse Estados Unidos. Y juntándolo con esta reflexión que haces, Juan Antonio, le traslado la pregunta a Ariel. ¿Tiene la sensación Irán de que Estados Unidos e Israel ya no son invulnerables? Bueno, de eso tiene la sensación el mundo entero, vamos a decir la verdad. Sí, pero lo peligroso es que lo tenga Irán, ¿no? Claro, claro. Allí, digamos, esto de lo que decías Juan Antonio y tú, José, también, esto de la falsa bandera, desde ya lo que se busca es crear caos en esa región y confusión de todo tipo, lograr que no se sepa quién es quién, si es el ISIS o si es Irán o si es el otro. En general son los servicios secretos, tanto el MI6 de Inglaterra, la CIA, en fin, las que operan todas estas cosas. Esto que ha dicho Juan Antonio, una vez más, brillante, no voy a agregar nada ni voy a aburrir, pero sí voy a decir que como síntesis histórica lo que los ciudadanos debemos sacar como conclusión es que estamos, y lo uno con lo de Ucrania también, que estamos en manos de personas que nos manipulan, que nos engañan, que provocan acciones y reacciones, que lo que buscan es que el mundo sea un caos permanente. Porque cuando hay caos permanente y el mundo es un tembladeral, los que ganan son esos otros, que son los anglosajones, que siempre los digo, y a veces parece un poco repetitivo esto de anglosajones. Es que ellos descubrieron hace 200 años que generando caos e inestabilidad gobiernan por aquello de que cuando los hermanos se pelean, divide y reinarás. Cuando los hermanos se pelean, tú, que eres un pequeño país, como es el caso de Inglaterra, logras establecer un gran imperio mundial. Y de ahí sacar tajada, generalmente económica, política, geopolítica. Y realmente yo lo que digo, y eso es lo importante de estar en medios como Negocios TV, es de decirle a las personas, abran los ojos, despiértense, porque mientras ustedes se dejen manipular, estos señores siguen teniendo éxito. Porque esto que acabamos de decir, fue el ISIS la que hizo, lo dicen además las agencias de prensa, con supuestos informes de inteligencia, siempre haciendo referencia a fuentes anónimas, ¿no? Fuentes de inteligencia anónimas. Imposible de contrastar. Exacto, sí. Entonces, nadie puede saber de dónde viene. Lo que ocurre es que estos señores siempre buscan la inestabilidad, la confusión, la pelea, y encuentran, sobre todo en Europa,
conductores políticos, dirigentes políticos, presidentes de gobierno, que son complacientes a ese tipo de discursos, que dicen, sí, tiene razón, es muy inestable esa región y tenemos que intervenir en Ucrania porque los rusos son malos y los palestinos, bueno, no son malos porque la población ya sabe que no son malos, pero también les hubiera gustado decir que Israel tiene derecho a defenderse, porque bueno, es lo que dicen las agencias de prensa. Entonces estos replicadores, repetidores europeos, Scholz, Pedro Sánchez, Macron, Giorgia Meloni en Italia, repiten lo que desde Washington o desde Bruselas les dice. En síntesis, más allá de lo concreto, no nos dejemos manipular, porque realmente esa manipulación redunda en pérdidas humanas, en pérdidas económicas, en degradación de la vida social, en degradación de la convivencia social. Mira lo que ha pasado este fin de año. Muchas familias no podían hablar de la política internacional porque unos eran prorrusos, los otros eran pro-ucranianos, se pelean las familias, y eso es bueno para los anglosajones que inventaron aquello de divide y reinarás. Esta es la síntesis que hago yo, José. Sí, mira, la geopolítica del caos se basa fundamentalmente en una cosa. Si yo genero caos, genero miedo. Y si genero miedo, genero oportunidad de dominar. Y abro ventanas al negocio. Es así de sencillo. Domino puntos que me interesan y se me abre la ventana que me permite hacer negocios. Pero, miento. Recordemos la pandemia, ¿no? Recordemos, sí, no entremos en detalles. Un detalle, es decir, lo habéis citado en la entrada del programa, ¿no? Se detiene a 35 agentes del Mossad en Turquía. Vamos a ver, ¿estos señores qué estaban haciendo allí? Es decir, lo ha dicho la propia Turquía. Objetivos terroristas. Lo que ha dicho Turquía en la detención, si Turquía ha sido clara, no les ha detenido ya. Turquía los ha detenido y ha dicho que ha evitado que se produzcan atentados en su territorio. Claro. Pues ¿Por qué tendría que cometer Israel atentados a ver, Juan Antonio, yo no sé por qué, pero a ver qué se te ocurre a ti. Pues no lo sé, pero además esos atentados, vete a saber, serían del ISIS, o chiitas, o yemeníes, es decir, vamos a ver, es que los coges con las manos en la masa y dicen que no, que la culpa es de... No, son los ayatolas. Es decir, vamos a ver. Así encontró los servicios, el FBI, apenas cayeron las Torres Gemelas en el 2001, lo primero que tuvieron prisioneros fueron grupos de estudiantes de arte israelíes que estaban allí. Sí, pero luego apareció el pasaporte, entre los escombros apareció el pasaporte de Mohamed Atta. Es decir, si ya sabes, las operaciones de inteligencia están para esto, para hacer que las cosas parezcan lo que no son. Es decir, es el tema de las operaciones encubiertas, pero esto está en la historia de las comunidades de inteligencia, que no nos estamos inventando nada. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con todo este tipo de noticias y además, perdón, todo esto hace y permite una cosa fundamental, que olvidemos el origen del conflicto, la raíz del conflicto. De tal manera que ya hablamos del atentado en Irán, de la muerte del segundo de Hamas en Líbano, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de que la raíz del conflicto está en que hay una ocupación de una población palestina desde hace 6 décadas por parte de un Estado ocupante, en contra de resoluciones de Naciones y de todo lo demás, y en contra del derecho internacional. Y es decir, ya nos olvidamos de eso, y entonces da la sensación de que esto no tiene arreglo. Es la geopolítica del caos. No tiene arreglo, todos asustados, hay gente haciendo negocios, ahora las navieras. Claro, pues vamos, las navieras, imagino que habrán mandado los cones de reyes a los yemeníes, porque es lo menos que se merecen para su negocio. Claro, es decir, y nos olvidamos realmente de cuál es la raíz del conflicto y de por qué se está produciendo todo esto. Y provocamos miedo, ¿no? Los rusos nos van a invadir, los iraníes son un peligro, Kim Jong-un va a provocar una guerra mundial, los extraterrestres, el virus, etc. Y estamos siempre así. Y olvidamos realmente quiénes son los responsables en cada momento y en cada sitio y en cada zona de fractura geopolítica. ¿Quiénes son los responsables y dónde está la raíz del conflicto? Generalmente son los mismos, ¿no, Juan Antonio? Siempre parecen los mismos. Depende de la época, depende de la época y del conflicto, si me permitís. No, claro. Pero lógicamente, en las fracturas geopolíticas se producen siempre porque hay un choque de hegemonías.
Y entonces la potencia hegemónica siempre va a intentar dominar en cualquier punto donde se pueda surgir un poder emergente que le pueda hacer sombra. Entonces, es lógico que siempre estén las potencias anglosajonas. ¿Por qué? Porque son las que tienen la hegemonía desde el año 45, como mínimo. Desde 1945, me refiero. Eso le iba a decir, por lo menos desde ahí, eso le iba a decir. Aunque esto, insisto, y al hilo de si siempre son los mismos o no, bueno, efectivamente, en Asia, operaciones encubiertas así, en países pequeños, en movimientos, en Rusia, así también. O sea, dependía... América Latina. Por eso, sí, bueno, en América, sí, lo que pasa es que en América Latina ya hay... En muchas de ellas, no digo yo que no estén también los anglosajones, pero es verdad que depende. Ahora depende. en Venezuela con Guyana lo primero que hicieron fue mandar un barco de guerra a los Por ingleses. eso sí, pero que a lo que me refería yo con el tema de Rusia, Asia, etcétera, es que todo ha tenido su, como decía Juan Antonio, todo ha tenido su momento y según iba esa potencia, pues allí se producían este tipo de operaciones, que ahora pues efectivamente estamos viendo aquí. Voy a parar 2 minutos.